Bien, bienvenidos a todos a este lugar de adoración cristiana. Bienvenidos a aquellos que desde el año pasado no los veía. José Luis, bienvenido. Bien. ¿Qué tal? Bien. ¿Querido? Amén. Bien. Pues estamos aquí para estudiar la palabra de Dios. Estamos meditando ¿en dónde? Efesios, capítulo 3. La semana pasada estuvimos leyendo los 7 primeros versículos de Efesios. También estuvimos meditando en un versículo que nos habla de esos hermanos que nos precedieron en la fe, de su testimonio, de la huella que nos han dejado, no solo en la historia, sino también en los corazones de todos los que somos cristianos. Y la palabra nos exhorta a que sigamos sus pisadas así como ellos siguieron las del Padre. Yo quiero que vayamos a ese pasaje para que terminemos con esas pinceladas. Hebreos capítulo 11, a partir del versículo, leímos del versículo 32 al 38, no es necesario leerlo todo, pero sí desde el versículo, a lo mejor, desde el 36. O 37, venga. Hebreos capítulo 11, versículo 37. ¿Lo tienen? ¿Qué dice ahí la palabra de Dios? Dice, fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada, anduvieron de acá para allá, cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Todo esto lo pasaron hermanos nuestros como tú y como yo en el primer siglo, pero ¿saben lo que llama más la atención de estos pasajes? Son los versículos siguientes, el versículo 39 y 40. ¿Quién lo quiere leer? El versículo 39, Hebreos 11, 39. Amén. Qué curioso. Aunque ellos sufrieron todas estas cosas, lo vimos la semana pasada también, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, dice la palabra, no recibieron lo prometido. Qué curioso. Hoy muchos predican lo contrario, que nosotros debemos soñar en grande, debemos luchar por nuestros sueños, debemos decretar, debemos pisar la cola al diablo para tenerlos, debemos hacer pactos, debemos hacer promesas, arrebatar, ¿qué más? Declararlo, pisar lo que sea tuyo. Si lo tenemos en nuestra mente lo vamos a obtener, pero la palabra de Dios no sostiene esta falsa doctrina. Vemos en el pasaje que acabamos de leer que a pesar de que ellos sufrieron tribulaciones, sufrieron angustias, no alcanzaron lo prometido. Y esto es una realidad latente, que nosotros debemos estar conscientes de esto. Yo hoy les voy a ser claro, y quiero que esto lo tengan en mente siempre. Podemos ser los mejores cristianos del mundo, los mejores, intachables, no pecar, nunca. Dedicar la vida entera al Evangelio. Podemos dedicar horas enteras, días enteros a la oración, al estudio de la palabra, estar involucrado en todas y cada una de las reuniones y las actividades que a lo mejor como iglesia podemos hacer, podemos planificar, y jamás conseguir lo que esperas aquí en la tierra. Y esto es una realidad que lo vemos en Hebreos 11. A pesar de las luchas, a pesar de las pruebas, a pesar de las dificultades, ellos se mantuvieron firmes, pero no obtuvieron lo prometido. Y esto tenemos que también nosotros hoy en día tenerlo en cuenta. El Evangelio de Jesús es un mensaje que tiene que ver con la eternidad.
no tiene que ver con el aquí y el ahora. Aunque hay una dimensión actual de este evangelio, tenemos que tener en cuenta eso, que la dimensión va más allá, a lo espiritual. Y esto nos debe llevar a, independientemente de que consigamos o no lo que queremos, debemos ser fieles a Dios, ¿o no? ¿Verdad que debemos ser fieles a Dios? A pesar de que no consigamos lo que queremos. Los hermanos que nos precedieron lucharon hasta el fin. No obtuvieron la promesa, pero los cristianos del primer siglo fueron fieles a Dios. Fueron fieles a quienes creían. Y no recibieron lo prometido. Pero ¿saben qué? Seguían adelante cada día. Cada día. La voluntad de Dios es que, a pesar de que no recibamos lo prometido, Dios quiere que nosotros nos ocupemos de las cosas espirituales, ¿verdad? Que le demos prioridad a las cosas del Espíritu. ¿A Dios les oculto nuestros planes? Dios sabe todas las cosas. Dios conoce lo más profundo de nuestro corazón. Pero también tenemos que entender que Dios es soberano. Y Dios, a lo mejor, si no nos da una cosa, tenemos que enfadarnos con Dios. Si no recibimos lo prometido, tenemos que enfadarnos con Él. Dios a su tiempo nos dará o no lo que queremos. No depende de lo que hagamos, depende de Dios. Depende que debemos aprender día a día a seguir dependiendo de Él. Amén. Debemos seguir. Muchos se frustran porque, aunque son fieles a Dios, no han conseguido lo que quieren. ¿Debemos ser fieles a Dios para conseguir algo? ¿Debemos ser fieles a Dios para alcanzar nuestros sueños? Si nosotros somos fieles, ¿Dios me tiene que cumplir? No, ¿verdad? ¿Saben por qué debemos ser fieles a Dios para chantajear a Dios? No. Debemos ser fieles a Dios, ¿saben por qué? Porque es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios, por ejemplo, es que apaguemos los móviles, ¿verdad? Porque Dios hoy no habla a través de los móviles. Dios está hablando aquí. Debemos ser fieles a Dios. Debemos de pedirlo para no perder el rumbo. Exactamente. ¿Qué pasa si no somos fieles a Dios? ¿Verdad que nos podemos extraviar? Nos podemos perder. Y tenemos que tener mucho cuidado. Debemos ser fieles a Dios porque es su voluntad. Y si nos ocupamos de las cosas de Dios, Él se ocupará de las nuestras. Amén. Él se ocupará de las nuestras. Aunque al final no consigamos lo que esperamos. Como cristianos debemos mantenernos firmes. De hecho, veíamos la semana pasada esto mismo. Desde el versículo 2 hasta el versículo 7 nos habla de esta verdad. Pablo nos recuerda a través del versículo del 2 al 4, el pasaje que estudiamos la semana pasada, les recuerda la gracia de Dios que les había sido dada a los hermanos en Éfeso. ¿A qué gracia se refiere? Por ejemplo, en el versículo 2 dice, si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros. ¿A qué gracia se refiere? ¿Saben? ¿Tienen una idea? La gracia de la salvación y la vida eterna. Puede ser. ¿Alguien más? Se refiere a esto, a la revelación del misterio. El versículo 3 nos habla de la revelación que fue declarado el misterio, que me fue declarado el misterio, como antes los he escrito brevemente. Pablo nos habla de que ya todas las cosas han sido reveladas. Esto tiene que ver mucho con la falsa doctrina de las nuevas revelaciones que muchos dicen tener. Dice en el versículo 4 también, antes de valorar el tema de las nuevas revelaciones, dice, sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. También habla del conocimiento en el ministerio de Cristo. ¿Tendría Pablo suficiente conocimiento? ¿Qué creen ustedes? Muchísimo, ¿verdad? Era
una persona que conocía, que había tenido contacto en primera persona con el Maestro, con el Rey de Reyes. No era un neófito, no era un aparecido, era una persona que conocía al Maestro y conocía la palabra de Dios. Era una persona con un amplio conocimiento de las Escrituras. Aunque, si ustedes saben, él no hacía alarde de estas cosas. Él era una persona humilde y que no sé, que yo sé. No, más adelante veremos que todas estas cosas, que él desechó todas estas cosas por amor a Cristo. En cierto modo, si meditamos en estas cosas, ¿verdad que necesitamos más conocimiento nosotros? ¿Verdad que sí? ¿Cómo es mi conocimiento de la palabra de Dios? ¿Cómo es tu conocimiento de la palabra de Dios? ¿Mucho? ¿Poco? ¿Como el de Pablo? Ya quisiéramos, ¿verdad? ¿Conoces bien el manual del fabricante? ¿Qué grado de conocimientos tenemos de las Escrituras? ¿Qué nivel de conocimiento? ¿Qué grado de interés? Escuchen bien, ¿qué grado de interés tienes por la palabra de Dios? ¿Mucho, poco, más o menos? La vida de Pablo nos habla del interés que él tenía por la palabra, por los hermanos, por hacer la voluntad de Dios. Y estas cosas son importantes tenerlas en cuenta. Porque su vida fue de mucho testimonio para su alrededor. Fue de luz, fue de ayuda para otros, a pesar de las circunstancias que él estaba atravesando. ¿Se recuerdan dónde estaba Pablo? Estaba pasando una situación adversa. Y esto nos habla también de que no solo Pablo tenía un conocimiento intelectual, sino que aplicaba ese conocimiento a su vida. Es decir, vivía, lo ponía por obra, llevaba ese evangelio a la práctica. ¿Tenía conocimiento Pablo? ¿Lo llevaba a la práctica? ¿Vivía o no? El conocimiento que tenemos cada uno de nosotros, el que hemos adquirido año tras año, sermón tras sermón, jueves tras jueves, domingo tras domingo, ¿te está llevando a una vida cristiana práctica? Piensa en estas cosas, porque es necesario meditarlas. ¿Vives lo que aprendes? ¿Vivimos lo que aprendemos cada día? ¿Qué nivel de sometimiento tenemos a la palabra de Dios? La palabra de Dios, como dice la canción, es vida en tu vida. Ahora, ¿la palabra de Dios es viva en nuestras vidas? ¿O solo es una mera información? Para Pablo no era así. ¿Saben? Los fariseos tenían mucha información. Muchísima. Los escribas y fariseos tenían muchísima información. Pero, ¿cómo eran sus vidas? ¿Eran espirituales? ¿Vivían? Vivían para amargar al pueblo, para perseguir a Jesús y a los apóstoles y a los cristianos. ¿Cómo eres tú? ¿Cómo quieres ser? ¿Quieres ser como Pablo? ¿Quieres ser como Jesús? Pablo tenía un amplio conocimiento. Algunos de los ministros actuales que hablan de las nuevas revelaciones que ellos tienen, ¿tendrán mayor conocimiento que Pablo? Hay personas que hablan de las nuevas revelaciones y que ellas tienen cosas ocultas que tienen que revelarle al mundo. ¿Ustedes creen que eso es cierto? ¿Tienen mayor conocimiento que Pablo? No, ¿verdad? Antes de ponernos a buscar nuevas revelaciones, si es que las hay, que no las hay, debemos estudiar a fondo las que tenemos ya escritas en la palabra de Dios. Muchos pretenden tener nuevas revelaciones, pero ni siquiera conocen las que ya fueron reveladas.
por los apóstoles en el primer siglo, que están registradas en la palabra de Dios. Y estudiando las revelaciones que ya tenemos contenidas en la Biblia, entendemos que realmente no necesitamos más revelaciones. Porque como dice la palabra de Dios, tenemos la palabra profética más segura. Yo quiero que vayamos a ese pasaje para que lo meditemos, lo analicemos de manera breve, pero que la tengamos en cuenta. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 19. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo del 19 en adelante. ¿Lo tienen? ¿Qué dice ahí? Dice, tenemos también la palabra profética más segura, más certera, más acertada, a la cual hacéis bien ¿en qué? En estar atentos. ¿Qué quiere decir eso? Que debemos estar pilas, que tenemos que estar pendientes. Debemos prestar atención. Como una antorcha que alumbra en un lugar oscuro. ¿Alumbra una antorcha? ¿Alumbra una lámpara o la lámpara del móvil cuando no tenemos luz en casa? ¿Verdad que alumbra mucho? Pues imagínense la antorcha que es un poco más grande. Hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída, ¿qué dice ahí? Por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron, ¿siendo qué? Inspirados por la imaginación. Hablaron de los sueños. Dice, siendo inspirados ¿por qué? Por el Espíritu Santo de Dios. Y dice el versículo, el siguiente capítulo, capítulo 2, versículo 1, ahí mismo donde están, dice, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros, escuchen bien, falsos maestros, que introducirán, ¿qué dice? Herejías destructoras. Y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado, y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales, ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Habrán falsos maestros entre nosotros que hablarán herejías, tonterías, mentiras, falsedades y confundirán a la gente. ¿Cuál es la mejor manera de no dejarnos confundir? ¿Cuál creen ustedes que es la mejor manera? Conociendo la verdad. Pero si no conocemos la verdad, ¿verdad que nos pueden confundir? ¿Nos pueden engañar? ¿Nos pueden vender gato por liebre? Y la voluntad de Dios es que nosotros conozcamos bien la palabra. Que conozcamos bien la palabra, la verdad, no la mentira. Porque si conocemos bien la verdad, cuando salte alguna mentira por ahí, el Espíritu Santo de Dios, estaremos alerta a la voz de Dios y reconoceremos rápidamente lo que es verdad de la mentira. Y esa es la voluntad de Dios. Los falsos ministros que dicen que hablan nuevas revelaciones, que tienen nuevos misterios, mienten descaradamente, engañan descaradamente. Los pasajes que acabamos de leer nos hablan de que ya no existen, ya no hay misterios por resolver. El apóstol Pablo también habló de estas cosas. La iglesia de Cristo está edificada ¿sobre qué? Sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. Es decir, sobre la palabra de Dios. Efesios 2:20 dice esto. Ya no tenemos necesidad de nuevas revelaciones. Porque nadie puede poner otro fundamento del que está puesto. ¿El cual es quién? ¿La Virgen? Cristo. 1 Corintios 3:11. Ya han sido revelados. Por eso no debemos dejarnos engañar. Toda nueva revelación es falsa. Muchos pretenden dárselas de importantes, de interesantes o de más espirituales que los demás.
diciendo estas cosas. Pero dicen que ellos tienen una palabra nueva, diferente. Pero si lo pensamos bien, solo pretenden robarle la gloria a Dios. Porque ya tenemos todo revelado, la palabra profética más segura. Porque como leímos en el versículo 21, ninguna de las profecías, nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que santos hombres de Dios hablaron inspirados por Dios. Ellos no hablaron de su propio corazón, no hablaron de sus pensamientos, sino que hablaron de la palabra de Dios. Si algún día escuchan estos falsos profetas que dicen lo mismo que la palabra de Dios, no es una revelación nueva. Y si dice algo contrario a la palabra de Dios, ¿debemos tenerla en cuenta? No. La palabra profética más segura en la cual debemos prestar atención es la Biblia, el manual del fabricante. Debemos cuidarnos de estas cosas. Debemos cuidarnos y alejarnos de estos falsos profetas, de estos falsos evangelistas. Pablo sigue hablándonos en el versículo, por ejemplo, en el versículo 5, del misterio. Misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu, en el versículo 5 de Efesios, capítulo 3. Dice, misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. ¿A qué misterio concretamente se refería Pablo en este pasaje? ¿Cuál creen que será el misterio? Por ahí va, puede ser, pero por ahí. Se refiere a que los creyentes en Cristo somos miembros de un mismo cuerpo, tanto judíos como gentiles, todos. ¿Y a qué cuerpo se refiere? A la iglesia, al cuerpo de Cristo. Todos somos miembros del mismo cuerpo, el cuerpo de Cristo, la iglesia. No tiene sentido por este motivo entonces ni pretender judaizar a los cristianos ni gentilizar a los judíos. Dice la palabra de Dios en Gálatas 3, 26 al 28, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois varios en Cristo. No, dice el versículo 28, sois uno en Cristo Jesús. Somos uno en Cristo. Ya no estamos dispersos, ya no estamos divididos, somos uno en Él. Somos una familia en Cristo Jesús. Pablo estaba preso por predicar el evangelio a judíos y a gentiles. El que había perseguido a su propia nación, ahora estaba siendo perseguido por creer en Cristo. Ahora llevaba el evangelio de Cristo no solo a los de su nación, sino también a los gentiles. Como dice la palabra de Dios, de dos pueblos hizo uno, pero eso lo hizo Cristo. Pablo había renunciado a toda su vida anterior, por amor a Cristo y por amor a las almas que debían creer en Cristo y en la obra de Cristo en la cruz. No sé si ustedes se recuerdan del testimonio que él mismo da de sí mismo. Vayamos a Filipenses capítulo 3, versículos del 4 en adelante. Filipenses capítulo 3, ¿lo tiene? Versículo 4 dice, aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más, circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley fariseo, en cuanto a celo perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley irreprensible. Dice el versículo 7 algo impresionante.
Pero cuántas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida. ¿Por qué? Por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida, por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura. ¿Qué dice? Para ganar a Cristo. Increíble. Y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo. Dice el versículo siguiente, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejantes a Él en su muerte. Y si de alguna manera llegase a la resurrección de los muertos, dice el versículo 11. Pablo, si vemos el resumen de su vida, se negó a sí mismo, ¿verdad? Pablo tomó la decisión de estimar todas las cosas como pérdida por amor a Cristo, por amor al Evangelio, por amor a los hermanos, por amor a las almas que debían creer en Cristo y su obra en la cruz. ¿Verdad que es un ejemplo de imitar, Pablo? Nosotros. ¿Y qué de nosotros? ¿Seguimos el ejemplo de Pablo? ¿Cómo somos cada uno de nosotros? ¿Cómo son los que nos vengan a través de las redes sociales? Y los que estamos aquí sentados hoy, ¿cómo somos? ¿Has renunciado a tu vida pasada? Como dice la canción, la vieja vida la he dejado. ¿Has dejado esa vieja vida? ¿Puedes decir lo mismo que Pablo hoy? ¿Lo tienes todo como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo? ¿Lo tienes todo por basura para ganar a Cristo? Es bueno que nosotros meditemos en estas cosas, ¿verdad? ¿Tienes tu propia justicia o la que es por la fe en Jesús, como la tenía Pablo? ¿Has renunciado a tu vieja vida por amor a quien te salvó? ¿Has renunciado a ti mismo por hacer la voluntad de Dios? Gálatas 2:20 dice, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Increíble. ¿Estás juntamente tú crucificado con Cristo? Sinceramente, debemos pensar en estas cosas. ¿Vives tú o vive Cristo en ti? Lo que vives en la carne, ¿lo vives en la fe del Hijo de Dios? Pablo lo tenía claro. ¿Saben qué hizo Pablo? Pablo lo tenía todo como Jesús. Pero lo tuvo todo por basura, por amor a Cristo. Desechó todo por amor a Cristo y a las almas que iban a creer en Cristo Jesús. ¿Saben? Si analizamos la historia, muchos discípulos también lo dejaron todo por seguir a Jesús. Todo. Cuando ese Mesías llamó a la puerta de su corazón, ¿saben qué hicieron ellos? Dice la palabra de Dios, dejando al instante las redes le siguieron. Dejando al instante la barca y a su padre le siguieron. ¿Qué estamos haciendo cada uno de nosotros con Jesús llamado el Cristo? ¿Qué estás haciendo tú con Cristo? ¿Estás dejando todo por Él? Pablo se dejó el pellejo. Pablo se lo dejó todo.
Lo desechó todo, tuvo todo por basura por amor a Cristo. Y cada uno de nosotros hoy, ¿qué estamos dejando? ¿Estás dejando como esos discípulos las redes para seguir a Cristo? ¿O cuando viene Cristo a tocar la puerta, volvemos a poner las redes por si acaso me llaman? ¿Qué estamos haciendo? Charles Spurgeon dijo en cierta ocasión, entre más porción del cielo haya en nuestras vidas, menos porción de la tierra ambicionaremos. Entre más porción del cielo haya en nuestras vidas, menos porción de la tierra ambicionaremos. ¿Verdad que es necesario prestarle atención a todas estas cosas? Saben, vivimos en un tiempo muy complicado y muy difícil, donde la gente le está dando la espalda a Cristo. Incluso los mismos cristianos le están dando la espalda a Cristo. Y a todo lo que tiene que ver con lo espiritual. ¿Qué estamos haciendo nosotros con ese Jesús? Yo quiero animarles a no dejarnos sobornar por lo terrenal. Dios quiere que sigamos adelante, así como Pablo lo hizo. Yo quiero animarles a seguir el ejemplo de Pablo. Pablo lo dejó todo por amor a Cristo. ¿Qué falta por dejar? ¿Qué falta por soltar de nuestras vidas para seguirles realmente? ¿Qué nos falta? Él ya nos ha limpiado con su sangre lo más gordo, pero todavía a lo mejor puede que queden esas zorras pequeñas que echan a perder las viñas. A lo mejor quedan pequeñas motitas, y que esas motitas, si no las quitamos, si Dios no actúa en nosotros, puede contaminar toda esa viña, y esa viña se puede echar a perder, nuestras vidas, por cositas pequeñas. La palabra de Dios dice que la poquita levadura leuda toda la masa. ¿Verdad que debemos cuidarnos más de las pequeñas cosas? Pablo se cuidaba de las pequeñas y de las grandes cosas. Él tenía todo. Podía tener muchas posesiones o muchas riquezas, muchas cosas que perdieran el rumbo de su vida. Era una persona con un buen conocimiento de la palabra de Dios, era una persona influyente. Muchos le seguían, pero él no se dejó sobornar por todas estas cosas. Siguió a Jesús. A pesar de que estaba preso, a pesar de las dificultades y los problemas, así como él, los primeros padres, nuestros primeros padres también siguieron adelante. ¿Y nosotros? Debemos prestarle más atención a estas cosas, ¿verdad? Creo que sí. Debemos marcar la diferencia. Debemos seguir animándonos los unos a los otros a seguir el ejemplo de Pablo, de Jesús, que teniéndolo todo, lo tuvieron por basura, por amor a Cristo. Amén. Pablo lo hizo. Jesús se humilló a sí mismo por amor a cada uno de nosotros. ¿Verdad que es necesario serle recíproco, darle una respuesta? Y esa respuesta es haciendo su voluntad. No nos queda de otra, hacer su voluntad. Pablo sigue en el versículo 6 y el 7, hablando de que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. Y aquí Pablo habla de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. ¿De qué promesa habla? ¿Cuál creen ustedes? En el versículo 6. ¿A qué está relacionada? Dice el versículo 6, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo. Eso ya lo vimos. Y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. ¿De qué promesa habla?
Tiene que ver con algo muy importante. Que sin eso... Empieza por P. Perdón. Muy bien, Rosita. Bien, gracias. El perdón. Tiene que ver con el perdón. La promesa de Cristo Jesús por medio del Evangelio, Pablo nos habla del perdón. Tiene que ver con el perdón de nuestros pecados. ¿Es importante que Dios perdone nuestros pecados? ¿O no? Eso no es importante. ¿No? Sí, es importante, ¿verdad? Es vital. ¿Qué hace ese perdón? Ese perdón nos acerca a Dios, nos da acceso a Dios y nos permite tener esa esperanza de resurrección y vida eterna. ¿Se recuerdan las palabras de Jesús en Juan 11, 25 y 26? Vayamos al pasaje. Juan capítulo 11, versículos 25 y 26. Es un pasaje que todos conocen. ¿Lo tienen? ¿Qué dice ahí Jesús? Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. Y dice, ¿crees esto? Amén. ¿Cuántos lo creen? Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Nosotros estábamos muertitos en nuestros delitos y pecados. ¿Y qué hizo Jesús? Nos dio vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. ¿Crees a Jesús o no? ¿Verdad? Es importante. ¿Crees que lo que Jesús dice es verdad? ¿Crees que lo que Jesús dice tiene importancia? ¿O eso no es tan importante? ¿No? ¿Crees que lo que está escrito fue dejado para nuestra enseñanza o no? El perdón de nuestros pecados. ¿Qué pasa cuando nosotros cometemos algún pecado? ¿Qué debemos hacer? Debemos pedir perdón. Si confesamos nuestros pecados, dice la palabra de Dios, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y librarnos de casi toda la maldad. No, de toda la maldad, dice Primera de Juan. En Cristo hay perdón. ¿Ustedes creen eso? En Cristo hay perdón. Hay restauración. ¿Cristo puede perdonar todos los pecados que hemos podido cometer? ¿O no tiene poder suficiente? ¿No? ¿Es necesario dar una ofrenda especial para que Dios perdone nuestros pecados? ¿No? Hace tiempo hablaba con mi compañero de trabajo y él decía que en su país era un pecado terrible comer carne en Semana Santa. Entonces, ¿qué es lo que hacían la gente con dinero? Le pagaban al cura para que perdonara ese pecado y pudieran comer carne. Terrible, ¿no? Se ríen, pero era cierto. Y yo también me reía y me decían, no, es que es en serio. La gente que tiene dinero pagaba. ¿Se paga para que nos perdone nuestros pecados? ¿Caminamos hasta la peña? ¿Ah? ¿Para que nos perdonen los pecados? ¿Quién mejor que perdonar los pecados que la Virgen, María? ¿Sí? La gente dice que es la Madre de Dios. Solo Cristo. Solo Cristo. Cristo puede perdonar todos nuestros pecados. Si confesamos, pedimos perdón, nos arrepentimos, hay perdón. A través del perdón tenemos acceso a Dios. Y con esto termino. Ahora en Cristo Jesús, nosotros que estábamos en otro tiempo lejos, esto lo hemos meditado en otras ocasiones, pero es necesario que lo recordemos. Nosotros en otro tiempo estábamos lejos.
y hemos sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Porque Él es nuestra paz. De ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Dice Efesios 2:17, y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estabais cerca, porque por medio de Él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo Espíritu al Padre. Dice, así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Somos una familia, por desgracia. Por desgracia, porque no todos pueden ser venezolanos. Hay que convivir con los colombianos. ¿Ah? Pero somos uno en Cristo, gracias a Dios. Y no tenemos que, como decía antes, escondernos la cartera. Somos uno en Cristo Jesús, somos una familia. Pablo nos recuerda estas cosas. ¿Verdad que debemos tenerla en cuenta? Comenzamos un 2019 meditando en la palabra de Dios, buscando el rostro de Jesús. Sigamos meditando en todas estas cosas cada día. En lo que queda de semana ya no hagamos promesas ni nada de eso, porque no es necesario, pero propongámonos en nuestro corazón seguir la santidad. A lo largo de esta semana meditemos en estas cosas. Todavía hay muchos versículos en la palabra de Dios que debemos meditar. Ya nos falta a partir del versículo 7, y tenemos un ejemplo claro en la palabra de Dios, no solo de Pablo, sino de Jesús. Él se mantuvo firme a pesar de las adversidades. Pablo se mantuvo firme a pesar de los ataques. Nosotros tendremos muchísimos ataques a lo largo de esta semana, a lo largo de este año. ¿Pero qué debemos hacer? ¿Salir corriendo? No, seguir agarrados de la mano de Jesús. Porque ya somos uno. Ayudémonos los unos a los otros. Para eso estamos. No estamos para chincharnos, ni para envidiarnos, ni para odiarnos, sino para tendernos la mano los unos para los otros. Somos un cuerpo, somos una iglesia, somos una familia. Y en la familia, a pesar de las dificultades, nos podemos llevar bien. A pesar de las diferencias, nos podemos llevar bien. A pesar de que unos sean colombianos y otros seamos venezolanos. ¿Ves? Los venezolanos se sentaron aquí para que recibieran. A pesar de esas diferencias que podamos tener, en Cristo ya somos uno y no hay diferencia. Somos uno en Cristo. Amén. Así que vamos a ponernos en pie, vamos a pedirle a Dios que nos ayude a poner por obra estas cosas. Somos uno en Cristo. Sigamos la santidad, sigamos meditando en la palabra de Dios y que Dios nos ayude a lo más importante, a ser como Pablo, a poner por obra, a vivir lo que hemos aprendido. Amén. ¿Alguien que quiera orar? Para que Dios nos ayude a lo largo de esta semana a recordar estas cosas. Sí, Padre, te damos muchísimas gracias por tu palabra, Señor. Te damos muchas gracias, Señor, porque de verdad que todo lo que tú nos das, Señor, es para un bien de nuestra vida, Señor. Permítanos, Señor, que esas enseñanzas, Señor, que tú has dejado, Señor, a través de tu palabra, Señor, podamos nosotros entenderlas, comprenderlas y poderlas llevar en nuestro corazón, Señor. Ayúdanos, Señor, a poder meditar en todas estas cosas, Señor. Gracias porque de verdad que tú nos das la fuerza de permanecer, Señor, en ella y permanecer unidos, Señor. Gracias porque tú eres bueno. Bendícenos y guárdanos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Gracias por estar un jueves más. Gracias por